¿Qué tal? Amigos, amigas, familia, estamos nuevamente aquí para continuar con la serie de el Evangelio de Lucas y espero que estés completamente atento. Invita a aquellas personas a quienes tengas la oportunidad de compartirles el Evangelio y vamos a estar muy atentos porque la palabra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo es sumamente importante y sumamente hermosa. Amén. ¿Qué te parece si vamos a continuar? Pero antes, oramos. Padre, aquí estamos, Señor bendito, suplicándote que tengas misericordia de nosotros y que nos des, bendito Dios, ese privilegio, Padre, de poder escuchar tu voz, Padre, llena de sabiduría, llena de entendimiento, llena de, bendito Dios, conocimiento que es tan grande y tan hermoso, tan preciado, bendito Dios, más preciado que el oro, Padre. Así que te rogamos, Padre, que tú tomes el control de nuestros sentidos y que nos ayudes a poder retener tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, vamos a continuar entonces con el capítulo número 4 a partir del verso, con el capítulo número 3 a partir del versículo número 31. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Hemos estado viendo ya cómo nuestro Dios en su plan envió a nuestro Señor Jesucristo a nacer, ¿verdad? Pero antes a Él envía a Juan el Bautista. Hemos hablado ya sobre el nacimiento de Juan el Bautista y su ministerio, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y cómo inicia su ministerio. Lo vimos hacerlo en la prédica anterior. Y aquí estamos, familia, aquí estamos listos, atentos, para que estemos escuchando la voz de nuestro Dios. Dice el verso número 1: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces, lo que estamos viendo aquí, familia, es cómo en los primeros días, en el primer día de reposo, es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio en esta ciudad, una vez que viene de Nazaret y llega a Capernaum. Recordemos que tanto Nazaret como Capernaum son ciudades de la región de Galilea, y cuando llega a Capernaum, todos los primeros días, es decir, todas las primeras enseñanzas que él estuvo llevando a Capernaum se realizaban el séptimo día. Él todos los días allí estuvo, todos estos séptimos días, todos los días de reposo, es cuando él llegaba y estaba enseñando la palabra de Dios. Hoy nos reunimos una vez que Él ha muerto y que ha venido el Espíritu Santo a nuestra vida. La iglesia se reúne todos los días domingos. O sea, el día de reposo para los judíos era el séptimo día, el día sábado. Pero ya para todo el cristianismo en general, el día de reposo que nosotros tenemos es el día domingo, y es el día en que nosotros nos reunimos. Pero en aquel tiempo nuestro Señor Jesucristo no fallaba la iglesia. Esto era un ejemplo, una enseñanza siempre para cada uno de los que se encontraban allá en Judea o en esta iglesia allí en Capernaum. Pero también es un ejemplo para nosotros hoy, para que no tomemos pretextos de decir: hoy es el día de reposo.
he trabajado toda la semana muy fuerte y no tengo la oportunidad de descansar. Es el único día que tengo para descansar. Pues sabes una cosa, Jesús tomaba ese día de reposo para estar en la sinagoga, en la iglesia, de tal manera que nosotros también debemos de hacer esto. Ahora, Jesús asistía todos los días de reposo a la sinagoga, ¿sí? o al templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque cuando era un niño y un adolescente, él estaba llenándose de la palabra de Dios, ¿verdad? Esto fue lo que él hizo. Primero se estuvo llenando de la palabra de Dios. La palabra nos enseña, como ya vimos, que él crecía, ¿verdad? Tanto en estatura como en sabiduría, en conocimiento. Y ahora lo vemos ya dentro de él siendo ya un hombre y realizando su ministerio, que él se reunía para estar enseñando la palabra, o sea, para servir a Dios, para la obra de Dios, para la obra del Padre. Y sabes una cosa, esto también es una enseñanza para nosotros. Nosotros nos reunimos los domingos, ¿verdad? Y también tenemos que tener ese espíritu, ¿verdad? De estar sirviendo a Dios. Venimos y como Él primero estamos recibiendo su palabra, que nos da crecimiento y nos da sabiduría, y nos da conocimiento, pero también tenemos que buscar ¿qué? Servir nosotros, llevar el Evangelio a donde quiera que también nos encontremos. Jesús estuvo en Nazaret y allí les habló. Jesús está en Capernaum y ahí también está hablándoles. Tú puedes estar en tu trabajo, puedes estar en tu casa, puedes estar en la escuela y tú también puedes estar llevándoles el Evangelio. Así que todas estas son enseñanzas para nosotros. Ahora, ahí mismo, dentro de la sinagoga, se encontraba una persona, ¿sí?, que tenía un espíritu demoníaco. Y tú puedes decir, pero ¿cómo dentro en la sinagoga? Pues sí, porque hay gente que no se ha convertido a Cristo y que necesita de Jesús, pero que puede estar lleno ¿de qué? De demonios. Puede ser uno o puede ser una legión, como ya lo hemos visto en la palabra, tanto en Mateo como en Marcos. Ahora, nosotros estamos viendo que aquí, efectivamente, aún dentro de las iglesias hoy en día, puede haber gente que tenga demonios. Pero ¿cómo? ¿No es cristiano? Bueno, hay gente que no es cristiana. Hay gente que puede reunirse, que puede decirse que es cristiana, pero si no se ha arrepentido, si no ha entregado su corazón, si no ha entregado todo su ser a Jesús, entonces es una persona que se engaña a sí misma, pero que no se ha arrepentido, necesita hacerlo, necesita entregar toda su vida a Jesús, para que entonces él como cristiano no pueda ser su vida ocupada por un demonio o por muchos demonios. Recordemos que cuando tú y yo venimos a Jesucristo, recibimos al Espíritu de Dios en nuestra vida. Y si el Espíritu de Dios habita en nuestra vida, entonces nadie más puede habitar en nosotros, porque el Espíritu de Dios son las arras que Dios nos da para demostrar que nosotros le pertenecemos a Él. Pero hay gente que no ha entregado su vida a Jesús, y esa gente puede estar llena de demonios, como en este caso, ¿verdad? Aquí dice que había un espíritu demoníaco, pero nosotros vamos a ver cómo habla también en plural, ¿verdad? Él le dice, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Esta persona estaba endemoniada. Y sabes una cosa, ¿cómo puede haber entonces espíritus demoníacos que invadan al hombre, que lo puedan someter, que puedan maniatarlo y que este hombre pueda estar haciendo la voluntad de ellos? Sí, sí sucede, esto es verdad. No, pero es que me han enseñado que no. Por supuesto que sí. La palabra de Dios nos lo está enseñando. Jesús está diciendo esto, Él es el que le está revelando, es el Evangelio de Jesucristo. Así que nosotros creemos estas cosas. En lo particular, he tenido esa experiencia no una vez, en diferentes ocasiones, pero te puedo comentar de una ocasión cómo había una mujer que conocí. Llegué yo a la iglesia, ahí se encontraba ella, se encontraba su hija servía al Señor. De repente su hija se casa y se va a Estados Unidos, y la mamá se queda así como muy
triste, tenía otro hijo, pero ¿sabes una cosa? Ella amaba tanto a su hija que llegó el momento que cayó en desesperación, dejó de ir a la iglesia, ¿verdad? Se hizo a un lado y entonces bajo esa frustración, bajo ese temor de dónde se encontraba su hija, porque ni siquiera sabía bien dónde se encontraba su hija. Entonces, como ella tenía esa gran necesidad de ella, empezó a buscar por otros lados ayuda, acercándose incluso a hechiceros, de tal manera que ella dejó de asistir a la iglesia y un año después regresó, pero ni siquiera por su propia voluntad, su hijo la llevó y nos pidió que oráramos por ella, y cuando oramos por ella, cuando empezamos a orar por ella, entonces se le manifestó, y ahí tenía ella uno o varios demonios. Lo que sí te puedo decir es que cuando estábamos orando por ella y que ella estaba así acostada, se le hacía su estómago así como si tuviera un gato por dentro. Y sabes, una cosa, es terrible, y empieza a hablar con una voz así muy temeraria, queriendo espantar, ¿verdad? Intimidar, y con los ojos haciéndoseles así como si fueran de un felino o de una serpiente. Y sabes, estas cosas son una realidad. Jesús nos habla sobre esto, y esto es verdadero. Y esta mujer llegó allí a la iglesia, estaba allí en la iglesia, pero no quiere decir que ella, ¿sí?, tenía a Jesús en su corazón. Esta mujer había rechazado a Jesús, lo había hecho a un lado de su vida, lo apartó a un lado y se fue a buscar a otros dioses, a espíritus que nada tienen que ver con Dios. Y esto provocó que ella, al rechazar a Jesús, al rechazar al Espíritu Santo, pues ella no permaneciera en Cristo. Ella le abrió las puertas de su corazón nuevamente a espíritus demoníacos que le hicieron mucho daño. Gracias a Dios, después de esa ocasión, ella ya nuevamente pidió perdón a Jesús, se arrepintió y tuvo una conversión donde ella después mostró ser una persona cristiana, una persona feliz. Después, para que veas que cuando nosotros confiamos en Dios, todo tiene una respuesta a su tiempo. Cuando ella después viene a nuestro Señor Jesucristo nuevamente, entonces su hija se comunica con ella. Y no solo eso, la invita a que se vaya a Estados Unidos a vivir con ella. Esas son las cosas que hace Dios, pero cuando pasamos por pruebas, no debemos nosotros de hacer a un lado a Jesucristo. Nuestra fe no debe de menguar, no debemos de buscar por otro lado ayuda. Solamente hay un Dios que puede ayudarnos, y ese es nuestro Dios todopoderoso, y es siempre en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, esto es lo que estaba sucediendo. Había allí un hombre con un espíritu demoníaco, y podemos ver también nosotros allí en Mateo 8:29 que dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ahí se está mostrando también otro demonio, ¿verdad? Y luego allí en Mateo 25, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, a fuego eterno y preparado para el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Entonces los demonios, ¿sí?, cuando le preguntan a Jesús: ¿qué tienes con nosotros?, ¿sí?, lo que está sucediendo allí es que ellos tienen temor. Ellos creen que el Señor Jesús ya va a acabar con ellos en ese momento, pero todo tiene un tiempo, todo tiene un momento. Pero de que ellos están condenados a ir con el diablo al lago de fuego, por supuesto que así va a ser. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y buscar vivir como verdaderos cristianos. No pensar, el salvo siempre es salvo y entonces ya vivo como se me dé mi regalada gana. No, tenemos que tener mucho cuidado y ser fieles a Dios, a su palabra. Un verdadero cristiano vive como cristiano. Amén. Entonces, esto es lo que está sucediendo aquí. Y este demonio, ¿verdad?, habla con Jesús y le dice que qué es lo que quiere o qué es lo que tiene contra ellos, ¿verdad? Pero ¿qué le dice Jesús? Se puso a platicar: oye, ¿cuántos años tienes? ¿O cuál es tu nombre? Y no le está pidiendo, ¿verdad?, que se identifique. Simplemente Jesús le dice: ¿sabes qué? Cállate y sal de él. ¿Y qué fue lo que sucedió? El demonio se cayó, ¿verdad? Dice que tiró a esta persona, la cual poseía, y salió.
cuando la tira, nosotros estamos viendo la evidencia de que efectivamente esta persona estaba endemoniada, ¿verdad? Y sale, y la persona no padece, sino que al contrario tiene la oportunidad de recibir a Jesucristo, y eso es lo que tiene que hacer la persona que es liberada, ¿verdad? Gracias a Jesucristo, entregarse de corazón a Él, arrepintiéndose de todas las cosas equivocadas que ha hecho. Ahora, vemos que el público que estaba ahí, ¿sí?, los que se habían reunido en la sinagoga, ellos estaban, ¿qué? Maravillados. ¿De qué estaban maravillados? De la palabra de autoridad y poder, ¿verdad?, con que estaba mandando a los espíritus, y los espíritus obedecían. Y es que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblará. No hay quien puede hacerle frente a Jesús. Ellos sabían que era el Hijo de Dios, y ellos reconocían la autoridad de Él. Por eso, cuando ellos son reprendidos por Jesús, ¿ellos qué? Salen. Ellos salen, y la gente se maravillaba. Quedaba así como, ¿qué palabra de autoridad es esta, verdad? Ellos quedaban así como afectados, sacudidos emocionalmente al observar este milagro, porque realmente esos momentos son momentos difíciles, que a veces conmocionan a las personas. En aquella ocasión del relato que les hice, había algunas personas que apenas habían venido a Jesucristo, y aunque estaban afuera del salón donde estábamos orando por esta persona, estaban llorando allá, estaban espantados. Pero Jesús vino a nosotros para darnos, a todos los que creemos en Él, ¿sí?, en su nombre, a darnos también la autoridad para echar fuera demonios. Pero mientras tanto, nosotros debemos estar bien pendientes de qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay algo que tenemos que distinguir aquí también. Nosotros vimos cómo en Nazaret nuestro Señor Jesús, cuando Él estuvo hablando del Evangelio y mostrándose Él como el Salvador, no le creyeron, ¿verdad? Sin embargo, aquí rápidamente, ¿qué? Los demonios, ¿qué? Lo identificaron, ¿verdad? ¿Qué cosas? Tenemos que poner atención en lo que habla la palabra de Dios, y de esa manera no debemos de tener dudas de ninguna manera. Amén. Entonces, ¿qué te parece si continuamos y vayamos viendo qué es lo que Dios nos está enseñando? Amén, familia. Dice el verso número 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en esta parte de la Escritura? Cómo Jesús reprende, ¿verdad?, con autoridad. La fiebre era una fiebre muy alta. Hoy nosotros que estamos padeciendo esta pandemia del COVID-19 aquí en México, nos podemos dar cuenta cómo se les manifiesta a algunas personas con fiebres muy altas. Bueno, esta persona, la suegra de Pedro, ¿verdad?, quien nos muestra la palabra de Dios, que si tenía suegra, pues era casado. Por lo tanto, él no podía ser el papa, ¿verdad? Él podía ser padre, pero de sus hijos, porque era casado, mas no el papa. Ahora, católico. Ahora, la suegra tenía una gran, como dice la Escritura, fiebre, o sea, muy alta. Le avisaron al Señor Jesús. El Señor Jesús muestra su amor como te ama a ti y a mí, y fue a verla y la sanó. La sanó. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué hizo ella? Se levantó e inmediatamente les empezó a servir. ¿Te das cuenta?
Esta es una verdadera relación de amor entre el creyente y Jesucristo. Y esto es lo que nosotros tenemos también que mostrar. ¿Cuántas veces te ha estado respondiendo Dios en cada una de tus oraciones, en cada una de tus necesidades, en cada una de tus aflicciones, en cada uno de tus problemas? Y cuando eso sucede, ¿qué hacemos? Dios me ha levantado de esta enfermedad, ahora con el COVID. Muchos cristianos han enfermado del COVID y a muchos Dios los ha sacado adelante. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra respuesta? Hemos estado afectados, ¿nos levantamos para servir inmediatamente? ¿O pasamos por una prueba dentro del COVID con temperaturas altas que no podemos respirar y diferentes afecciones? ¿Y nos levantamos agradecidos? ¿Cómo? ¿Amarrándonos las manos para servirle? Esta es una excelente relación con Dios. No, lo ideal es que hagamos como nos muestra aquí la suegra de Pedro, que correspondamos con ese mismo amor como Jesús nos ha respondido a nuestras oraciones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces, familia? ¿Cómo debemos de responder? Esto es verdaderamente una enseñanza. Y sabes una cosa, dentro de esta prueba del COVID-19, creo que los cristianos tenemos que meditar, porque cuando estamos con la afección, hasta lloramos, ¿verdad? Ay, esto, lo otro, aquello, una gran preocupación, y algunos hasta empiezan a poner a su familia, ¿sabes qué? Si me muero, basta de esto, lo otro, pero si Dios me ayuda, pues yo voy a tratar de ser fiel. ¿Qué es fiel? Como esta mujer, la suegra de Pedro, eso es fiel, eso es fidelidad. ¿Cuánto tiempo nos queda cada uno de nosotros? Jesús tenía un tiempo para su ministerio y Él vino y empezó, órale, a servir, a trabajar, a ser dirigente. Y nosotros, la suegra de Pedro, órale, luego a trabajar, a ser dirigente. Y nosotros, que Dios también nos ha sanado de muchas enfermedades, o en esta que a veces sientes que te mueres, seamos fieles al Señor y actuemos como la suegra de Pedro, en lugar de atar nuestras manos o de meterlas a la bolsa. Él está esperando una respuesta diferente a tu fidelidad. Amén. Ok. ¿Por qué Jesús no quiso que hablaran entonces estos demonios que estaban allí de fanfarrones? ¿Por qué no quiso? Porque lo que el Señor Jesús quiere es que Él sea revelado, ¿sí? Y Él se tiene que revelar cuando Dios quiera, en el tiempo de Dios, no en el tiempo de Satanás. Y este no era el tiempo de Dios, por lo tanto, Él no quería que ser revelado, sino a su tiempo debido. Por eso es que también que los cayó, porque no tienen ellos por qué estar queriendo evidenciar a nuestro Señor Jesús para que la obra no fuera completada. Pero, ¿qué les pasa a esta gente, no? Nosotros tenemos que estar listos y tener nosotros una conciencia, ¿verdad? ¿Qué esperar o esperaba a esta mujer, la suegra de Pedro? Hasta el fin empezar a servir. ¿Tenía un tiempo acaso después más fresco que el que tiene hoy? Hoy es el día que nosotros debemos de corresponder a una gran relación con nuestro Señor. Amén. Dice entonces el verso 42, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Entonces Jesús, antes de salir de ahí de Capernaum, recordemos cómo le llevan
un buen de enfermos, uno tras otro, ¿verdad? Y Jesús, en su gran amor y en su gran misericordia, como lo ha hecho en esta temporada, Él sanó a uno y a otro, pero también le está dando la palabra, porque para Jesús lo más importante es la palabra. Sin embargo, estamos muy atentos a que oren por nosotros, pero nosotros no queremos estar atentos a la palabra de Dios, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo. Yo personalmente me doy cuenta que no todos se conectan. Y eso es algo que dices, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Hasta los que están pidiendo oración a veces no están ahí. A Dios le interesa aún más que tú recibas su palabra, que aunque seas sanado físicamente. Si no has entendido eso, entonces estamos equivocados, hermano. Pero Dios quiere que nosotros estemos atentos, ¿verdad? Y hoy Él nos dice, yo he sido enviado para anunciar el evangelio del reino a otros lugares. Para eso vino Jesús. Y para eso estamos nosotros, para escuchar el evangelio, para llenarnos del evangelio de Jesucristo, de su palabra, en todos los ámbitos. Entonces nosotros vamos a poder, ¿qué? Crecer, como hablábamos hace un rato, del conocimiento y de la sabiduría, y entonces también podemos llevar el evangelio, porque eso es lo que quiere Jesús. ¿Por qué crees que Él empieza a llamar a sus discípulos? Porque aquí ya había llamado a algunos de ellos, y lo va a volver a hacer por segunda ocasión. Y sabes una cosa, Él también te ha llamado a ti, y me ha llamado a mí, y también está esperando que tú y yo llevemos el evangelio de Jesucristo a las demás personas. Pero necesitamos ser equipados con su palabra. Él quiere hablarnos, escuchemos su voz, y entonces también nosotros llevemos ese evangelio del reino de Dios. Ahora, recordemos que al terminar nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Allá en el capítulo número 28 de Mateo, en los versículos 19 y 20, ¿verdad? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Enseñándoles que guarden y practiquen todas las cosas que les ha enseñado, que nos ha enseñado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros nos damos cuenta, aquí encontramos el evangelio del reino, ¿verdad? Recibimos a Jesús y ahora lo llevamos a otros. Allí se encuentra el evangelio del reino. Tú y yo necesitamos llevar el evangelio del reino a muchos otros. Amén. Entonces continuamos ya en el capítulo número 5, a partir del verso número 1, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartasen de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. A eso fue, a llevarles el evangelio otra vez. Y él siempre que veía la oportunidad, como acá que veía a los pescadores que estaban allí yendo a pescar y la gente afuera en la orilla que le seguía, que quería escuchar la palabra de Dios, y aquellos otros que también estaban esperando que salieran sus familiares con las barcas llenas de pescado, igual estaban ahí, expectantes, ¿verdad? Desgraciadamente, Pedro y sus amigos no pudieron pescar nada. Toda la noche estuvieron trabajando. Ellos eran pescadores expertos. Sin embargo, no pudieron obtener pesca. De tal manera que al estar la barca vacía, el Señor le dijo: oye, aquí hay mucha gente que quiere escuchar el evangelio del reino, ¿verdad? ¿Qué te parece si me prestas tu barca, Pedro?
Y Pedro, bueno, pues se la prestó. Y desde allí nuestro Señor Jesucristo empezó a dar la palabra, a hablarle a cada uno de los que se encontraban ahí. Él aprovechó esta situación para dar la palabra a los que le seguían, para dar la palabra a los que se encontraban a la orilla del mar y para dar la palabra aún a los pescadores que regresaban, ¿verdad? Y ahí se quedó Pedro, escuchando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes una cosa? Ahí junto al lago de Genesaret, que por cierto es también muy conocido como el mar de Galilea o de Tiberias, pero se agalopaba la gente para oír la palabra de Dios, se agolpaba. ¿Sabes qué es esto? Que se amontonaba así unos a otros, todos querían llegar hasta adelante y estar escuchando, tener los mejores lugares para escuchar y ver a nuestro Señor Jesucristo. Y ese debería ser el hambre de nosotros. Ahorita que está lo del COVID y que ustedes están recibiendo la palabra de nuestro Señor a través del YouTube y del Face, eso debería de ser desde antes, de preparar todo para que estemos a tiempo, ¿verdad? A las 11 en punto, y vamos a estar todos listos, viendo, expectantes la palabra del Señor. Y a lo mejor hasta dice, yo le voy a ganar a mi papá y voy a estar hasta adelante, ¿no? Pero con esa alegría, con ese amor, con ese deseo, ¿verdad?, de escuchar la palabra del Señor. Esta gente se agolpaba ahí para oír la palabra de Dios. Ahora, Jesús entró a estas barcas, ¿verdad?, y enseñaba desde ellas a toda esa multitud. Y sabes una cosa, al terminar, Jesús hizo que, invitó a Pedro a que lanzara otra vez la red. Jesús, siempre sabio, él desde la barca había lanzado primero la red. Jesús lanzó la red. Les voy a enseñar a pescar a Pedro, ¿sí?, y a los otros discípulos que ya llamé y que voy a seguir llamando. Cuando Jesús sube a la barca, lanza la red para todas aquellas personas que están expectantes, queriendo escuchar la palabra de Dios. Lanza la red. ¿Con qué? ¿Cuál es la red? La red es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que pueda atrapar, ¿verdad?, el corazón de las personas con su amor, con su palabra de amor, con esa palabra de esperanza, de perdón de pecados, de esperanza, de que un día van a tener salvación, de que un día van a estar delante de Dios. Y sabes, Jesús les enseñó a pescar allí, a Pedro y a los otros, cómo se pesca a los hombres. Pero también, sí, esto es tremendo. Yo me imagino a Pedro, ¿no?, cuando el Señor Jesús dice, oye, Pedro, ¿sabes qué? Que vuelve a lanzar la red. Y Pedro dice, ¿qué onda, no? ¿A quién? Sí, Señor Jesús, tú eres el experto para predicar la palabra de Dios. Pero tú eres carpintero, tú no eres pescador. ¿Cómo un carpintero me va a enseñar a mí, que soy un experto pescador? Y que ya te dije que fui toda la noche, estuvimos trabajando toda la noche al centro del mar para que allí pudiéramos tener la pesca, porque esa es la hora en que los peces llegan. Y ahora, a estas horas, tú resulta que vas a ser mejor pescador que yo. O sea, aquí en su cabeza de Pedro pudieron pasar, yo creo, diferentes cuestiones, ¿no? Pero Pedro dice, ok, voy a hacer lo que tú dices, ¿verdad? Vayamos entonces al verso número 4. ¿Qué dice la palabra de Dios en el verso 4? Dice, cuando terminó de hablar, o sea, el Señor Jesús, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra. Porque sabes una cosa, nosotros en nuestras fuerzas nada podemos.
nosotros en nuestras palabras nada podemos. Pedro trabajó toda la noche. Es verdad que Jesús no era un pescador de peces, pero Jesús es hombre, pero también es Dios. Y por lo tanto es que Él les muestra, ¿verdad? Es verdad, Pedro, yo no soy pescador de peces, pero yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. Así que yo soy Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, Pedro dice, ok, en tu nombre, porque Pedro ya le conocía, Pedro ya había sido llamado. Nosotros encontramos esto en Mateo y Marcos, y ya le seguía, pero Pedro aún seguía asistiendo a su casa, ¿verdad? Él seguía trabajando, porque había sido llamado como discípulo, pero no como apóstol, ¿verdad? Y como discípulo, él tenía también que entender que tenía su esposa, y no sé si tenía hijos, pero él tenía que trabajar para sostener esa familia, ¿verdad? Por lo tanto, él realizaba sus labores. No era de, sí, ya me llamaste, ahora me voy a echar a la cama. No, él trabajaba, era un hombre responsable, y todos tenemos que también que entender en nuestros ministerios cuál es nuestro ministerio y cómo podemos nosotros servirle a Dios. No podemos dejar de realizar las cosas donde tenemos responsabilidades conforme a lo que Dios nos enseña, pero toda la oportunidad que tengamos para servir a Dios debemos de ocuparlo, debemos de redimir ese tiempo en favor para la gloria de Dios. Entonces, no vamos a irnos a un extremo ni nos vamos a ir a otro extremo, pero vamos a desarrollar ¿qué? Nuestro ministerio como nuestro Dios nos enseña. Y como Dios estaba enseñando aquí a Pedro, aún él era un discípulo de Jesús, pero tenía sus obligaciones que cumplir. Y encontramos también algo aquí muy importante. Nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos realizar y practicar diferentes cosas. Yo voy a hacer esto en el nombre de Jesús, yo voy a hacer, momento, ¿eso es lo que Dios te está pidiendo? ¿Eso es lo que Jesús te está diciendo que hagas? En nuestras fuerzas nos podemos equivocar, pero cuando Jesús dirige tu vida, entonces vamos a obtener grandes resultados, como sucedió con Pedro, ¿verdad? Y él dice, en tu nombre la voy a echar, porque Él es el que hace las cosas. Y hoy el cristiano puede realizar muchas cosas, pero solo en el nombre de Jesús, no en nuestras fuerzas, en el nombre de Jesús. En su palabra hizo la luz, en su palabra Él hizo el sol, la luna, las estrellas y todos los planetas que fueron creados por Él. En su palabra Él vino a dar vida en esta tierra y todo lo que hay dentro de ella, ¿verdad? En su nombre, sí, nosotros podemos tener perdón de pecados y también salvación. Amén. Ok, continuamos con los siguientes versos. Dice la palabra de Dios en el versículo número 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Ok? Entonces podemos nosotros estar viendo también aquí, familia, que Pedro fue un hombre humilde. Él vio, ¿verdad?, que Jesús no era pescador, pero vio lo que él podía hacer, pero también vio que él mismo, ¿sí?, había dudado de nuestro Señor Jesús, pero dice, ok, pero sé quién eres, entonces en tu nombre las voy a echar. Y esto son dos cosas en las que nosotros podemos batallar en ocasiones, pero que debe ser una muestra para cada uno de nosotros de cómo debemos nosotros de recomponer las cosas. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Lo que hizo Pedro fue ser humilde, reconocer que se había equivocado
y reconocer que él era un hombre pecador. ¿Por qué? Porque él dudó de Jesús, y cuando dudamos de Jesús pecamos, cuando dudamos de Dios pecamos, cuando dudamos de la obra de nuestro Señor Jesucristo pecamos, cuando dudamos de la palabra de Dios pecamos. Y sabes una cosa, nuestro Señor Jesucristo no vio esto malo, sino que lo vio bueno, porque cada uno de nosotros también debemos actuar como Pedro. Tenemos que reconocer que muchas veces hemos dudado de Él y tenemos que reconocer que nos hemos equivocado. Pero, ¿qué hizo Jesús con Pedro? ¿Acaso dijo, sabes qué? Tú conmigo ya no tienes cabida. Te había llamado, pero ya no. Estás fuera del equipo. No, no hizo eso. ¿Por qué? Porque Jesús vio un corazón, ¿verdad?, que era humilde, que sabía reconocer. Y esto es lo que Dios quiere, y esto en cada uno de los creyentes, que tengamos un corazón humilde, que sepamos reconocer que tú eres el Dios todopoderoso y que nosotros nos podemos equivocar, pero que tú eres el Dios que perdona y el Dios de oportunidades. Y aquí estamos, Padre hermoso, ayúdanos, pero también cada uno de nosotros tenemos que ser humildes y no ser ni vanagloriosos, ni duros de corazón, ni con Dios, ni con la iglesia, ni con nadie. Pedro recibió ¿qué? La mano de su Señor y lo levanta, ¿verdad? Con amor, con amor. Pedro le dice, no te acerques a mí, aléjate, porque soy pecador. Jesús le dice, no, un momento, ven, yo quiero que te acerques. Y lo toma de la mano y lo levanta, porque así es el amor de Jesús. Si tú te has equivocado, hoy es el momento. Si tú te has equivocado siempre, hoy es el momento también de que te acerques a Jesús, de que le pidas perdón y lo recibas como tu Señor y único y suficiente Salvador. Y empieza a vivir conforme a lo que Él te enseña. Y para que tú sepas vivir conforme a su palabra, necesitas estar estudiando la palabra de Dios. Y Dios ha levantado hombres y mujeres que enseñan la palabra de Dios en este lugar, en familia de Dios. Y tú puedes estar escuchando, ¿verdad?, viendo por YouTube o por Face los estudios que tenemos dentro y durante de la semana. Tenemos estudios, ¿sí?, para que nosotros conozcamos el Antiguo Testamento, cómo Dios trae todo un plan para su pueblo hebreo, pero también para todo aquel que va a creer en Cristo Jesús. Y es de gran importancia. Y de la misma manera vemos que tenemos estudios para que la gente sepa vivir como un buen cristiano, estudios para que conozcan cómo son grandes las bendiciones de nuestro Dios para aquellos que creen en Él, estudios para que el esposo y la esposa tengan un matrimonio feliz, estudios para que los padres sepan educar a sus hijos, estudios para que los niños puedan conocer a Jesús y puedan también amarse a ellos y respetar a sus padres. Tenemos estudios para todos, como el Evangelio de Jesucristo, donde nosotros encontramos su gran amor, porque Él vino a dar su vida por ti y por mí. Por lo tanto, tenemos que recordar esto. Jesús le dijo a este Pedro, no temas, ¿verdad? Porque Dios lo que quería era relacionarse con Él. Y así también te dice a ti y me dice a mí, no temas. Lo que quiero es una relación íntima y personal contigo. Una relación llena de amor, una relación de fidelidad. Así que le dice al apóstol Pedro, de hoy en adelante tú vas a ser pescador de hombres. Jesús lanzó la red, ¿verdad?, y pescó a muchos hombres en aquel día. Y no se diga Pedro, y no se diga Juan, y no se diga Jacobo, ¿verdad?, que ahí estuvieron listos y que son llamados y ellos permanecen fieles para siempre. Y después Jesús les enseña a ser pescadores de hombres. Y vemos más adelante, ¿verdad?, como Pedro, Juan y Jacobo, o sea, Santiago, ¿sí?, ellos también fueron pescadores de hombres, grandes pescadores de hombres.
ellos supieron realizar el ministerio para el cual fueron llamados. Después fueron llamados para ser ¿qué? Apóstoles. Y entonces sí tuvieron que dejar algunas de sus responsabilidades o muchas de sus responsabilidades para servir a Dios, pero Dios siempre estuvo con ellos, supliéndoles, dándoles todo lo que ellos necesitaban, tanto ellos como sus familias. Y esto debe ser algo que debe poner paz en cada uno de nosotros y estar listos siempre a servir a nuestro Señor Jesucristo. Porque el servicio a Dios debe ser un servicio de amor, no un servicio monetario, no un servicio de interés propio, sino un servicio de interés para agradar a Dios y para bendecir a la familia de Dios. Eso debe ser nuestro principio, ¿verdad? El seguir a Dios para servir a Dios. Así que es importante, con esto quiero concluir, familia. Reconozcamos la autoridad de Cristo, así como Él lo demostró, su autoridad y poder, sanando enfermos, levantándolos, ¿verdad? Echando fuera demonios, y en especial lo más grande, la autoridad con que enseñaba la palabra de Dios, porque la misma gente puede decir, wow, este hombre nos enseña como con autoridad, no como los fariseos, ¿verdad? Los fariseos citaban, Isaías nos dice eso, Jesús dice, mas yo os digo, o decía, os digo, ¿verdad? Él enseñaba como con autoridad. Reconozcamos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, recibamos esa autoridad de nuestro Señor Jesucristo, sometámonos a esta hermosa voluntad de nuestro Señor Jesucristo, y en su nombre también nosotros podemos estar listos para la obra a la que Él nos llama, a donde Él nos pone, a donde Él nos está dirigiendo y haciéndola como Él quiere que nosotros la hagamos, ¿verdad? Eso es nuestro Señor Jesucristo, autoridad para echar fuera demonios, pero también autoridad, ¿sí? Para hablar, incluso echen las redes y los peces solitos llegaron, ¿verdad? No era tanto porque ellos a esa hora los peces normalmente se juntaran, no, la pesca es por la noche, pero Jesús sabía cómo y le mostró un amor a Pedro y a los otros pescadores, ¿verdad? Tú me prestaste tu barca, ok, esto es lo que has hecho por mí, en favor mío, yo te voy a dar más, porque Jesús no es deudor de nadie, Él siempre da más de lo que nosotros podemos aportar. Por eso, ¿qué vamos a ser tacaños? ¿En dinero, en fuerzas, en tiempo? No, familia, siempre recibimos más. Gloria a Dios en las alturas. Ok, ¿qué te parece si finalmente oramos? Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Padre, agradecemos mucho tu palabra y agradecemos tu guianza, tu sabiduría, tu amor, tu preocupación por cada uno de nosotros. Agradecemos tu fidelidad, Señor, con la familia de Dios, porque a pesar de esta pandemia del COVID, tú nos has guardado a todos, Padre. Gracias por escuchar nuestras oraciones, por tenernos en tu corazón, Padre. Bendito seas por siempre. Amén. Que Dios les bendiga, familia, y sigamos atentos a todos los estudios, absolutamente a todos. No seamos negligentes, seamos diligentes. Que Dios te bendiga. Un abrazo.